Bienvenidos a nuestro podcast educativo en Educación, Historia y Cambio. Hoy nos sumergimos en un viaje a través del tiempo para entender cómo la educación ha evolucionado y cómo las dinámicas del pasado siguen la enseñanza. Reflexionaremos sobre los desarrollos educativos y pedagógicos desde una perspectiva histórica y cómo estos permiten implementar las dinámicas actuales. Nos basaremos en las investigaciones de Ossenbach en 2024, Pérez e Hidárraga en 2019 y Maldonado en 2008. Para ello nos acompaña Lili Joana Timana Villota y Edgar Guerrero Beltrán, quienes compartirán sus perspectivas sobre la educación en Iberoamérica y Colombia, así como las influencias pedagógicas críticas y la enseñanza actual. Miren, para entender la educación actual es esencial conocer sus raíces. Según Osebas, en el 2004, los sistemas educativos en Iberoamérica se consolidaron en el siglo XIX, influenciados por modelos europeos. Estos modelos, aunque promovieron la expansión de la educación, también reflejaron las desigualdades estructurales de la época. Osebas hace énfasis en el 2004 y explica que la evolución educativa en Iberoamérica ha estado determinada por la intersección entre los modelos educativos importados y las realidades sociales y políticas de cada país. Es decir, la educación no ha sido un proceso uniforme, sino que ha respondido a los contextos políticos y sociales. Mientras en algunos países se promovía la educación pública, en otros predominaban los modelos excluyentes que solo beneficiaban a ciertas élites. Y esto sigue siendo un reto hoy en día, pues aunque la educación ha avanzado, seguimos viendo brechas en el acceso a la calidad educativa. Si miramos la historia de la educación en Colombia, vemos que ha pasado varias etapas. Pérez e Hidárraga en 2019 hacen un análisis detallado de un proceso mostrando cómo la educación pasó de ser un privilegio de élite a una necesidad reconocida por el Estado. Según Pérez y Hidárraga, la historia de la educación en Colombia está marcada por una tensión constante entre la expansión del acceso y la calidad educativa. En la época colonial la educación estaba en manos de las iglesias. Posteriormente, en el siglo XIX, hubo un intento de reforma para hacer lo más accesible, pero no fue hasta el siglo XX que se logró una expansión significativa. Aún así, los problemas de la cobertura y la calidad persisten hasta hoy. Exacto. De hecho, el sistema educativo colombiano todavía enfrenta desafíos como el abandono escolar, la falta de equidad en el acceso y la brecha entre zonas rurales y urbanas. Pedagogías críticas y su impacto en la educación actual. Conduce Edgar Guerrero Beltrán. Ahora bien, más allá de la historia, debemos preguntarnos qué tipo de educación necesitamos hoy. Maldonado, año 2008, nos introduce al concepto de pedagogías críticas, que buscan transformar la educación en un proceso liberador y no solo en una herramienta de reproducción del sistema. Maldonado 2008 afirma que las pedagogías críticas desafían la educación tradicional y promueven un aprendizaje basado en la reflexión y la acción. Página 25. Uno de los principales referentes de este enfoque es Paulo Freire, quien argumentaba que la educación debe ser un acto de concienciación y no solo de transmisión de información. Es decir,
no se trata solo de aprender contenidos, sino de cuestionar la realidad y participar en su transformación. Para cerrar, hemos visto cómo la historia de la educación en Iberoamérica y Colombia nos ayudan a entender los retos actuales. Aunque hemos avanzado, persisten problemas o dificultades de equidad y de calidad. Además, las pedagogías críticas nos invitan a repensar cómo enseñamos y qué papel tiene la educación en la sociedad. Y para ustedes que nos están escuchando, ¿cómo creen que podríamos aplicar estos aprendizajes en la mejora de la educación actual? Nos encantaría leer sus opiniones en redes sociales. Eso es todo por hoy en Educación, Historia y Cambio. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.